Muy bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a lo que son el segmento de abdomen y vamos a empezar por lo que son las lesiones hepáticas. Muy bien. El objetivo de la clase básicamente es describir características clínicas y de imagen, ya sea a través de ecografía, tomografía y resonancia magnética, de las distintas lesiones focales hepáticas, ya sean quísticas, hipervasculares, hipovasculares, las no quísticas, ¿no? Y poder identificarla cada una de ellas y según la administración de la sustancia de contraste, poder nosotros identificar de qué tipo de lesión se trata. Entonces vamos a dar inicio a las lesiones focales hepáticas quísticas, denominadas así como el caso del quiste hepático simple, formados por epitelio biliar. Son lesiones netamente circunscritas y que no tienen contacto o comunicación con vía biliar. ¿Ya? Algunos postulan que su origen podría ser de tipo amartomatoso. Los quistes hepáticos pueden ser únicos, pueden ser múltiples. Ah, perdón, excusez-moi. No. Ya, los quistes hepáticos pueden ser únicos o múltiples y pueden presentarse en el contexto de una enfermedad poliquística. Hay una asociación que se presenta lesiones quísticas hepáticas con lesiones quísticas renales, que son quistes simples, múltiples, difusos y que se le conoce como el síndrome de poliquistosis hepatorrenal, que es una enfermedad hereditaria. Si mal no me equivoco, debe ser autosómica recesiva. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos las imágenes vistas por ecografía. Vemos todo esto que se ve acá, es el parénquima hepático, ¿ya? Y esto que nosotros vemos acá, anecogénico, de borde bien definido, es la lesión quística. Las lesiones quísticas en ecografía se van a caracterizar por su contenido netamente líquido, y al ser líquido su contenido, lo que nosotros vamos a ver es que tiene un refuerzo acústico posterior, es decir, las ondas de sonido atraviesan generando un velo blanco por debajo de la lesión y es básicamente por el contenido líquido que tiene y que permite el pase de las de sonido. ¿Ya? Son anecogénicos de paredes bastante definidas. ¿Ok? Acá nuevamente vemos este haz, ¿no? Entonces, si yo quiero asegurarme de que es una lesión quística, algunos pueden pedirle directamente una resonancia en secuencia ponderada en T2 con saturación grasa. ¿Para qué? Para suprimir la grasa y para hacer que el líquido, como es un líquido quístico y es líquido su contenido, va a brillar. ¿Ok? En estos casos se utiliza el STIR. En cerebro se usa el FLAIR. ¿Ya? Inmediatamente le piden también una tomografía y en la tomografía vemos una lesión. Acá es hiperseñal en secuencia ponderada en T2, hiposeñal en secuencia ponderada en T1, ¿ya? Entonces, y en tomografía, en una tomografía sin contraste se ve una lesión hipodensa, hiperintensidad o hiperseñal, hipodensidad, ¿ya? Y si nosotros le ponemos el ROI acá, va a medir en secuencias, en unidades Hansfield, va a tener un valor de 0 a 20 unidades Hansfield. ¿Ok? Muy bien. Entonces, quiste hepático simple. Tenemos
otro tipo de quistes que son los quistes hidatídicos, que básicamente son producidos por parásitos, en este caso el Echinococcus granuloso, o por el multilocularis, que es menos frecuente pero es más invasivo. El quiste hidatídico tipo 1 tiene una pared bastante fina, similar a un quiste simple, pero este puede contener algunos septos en su interior. En resonancia magnética es característica la presencia de un anillo hipointenso que rodea la lesión, aunque este hallazgo es inespecífico, ¿ya? En resonancia. La pared del quiste y los septos pueden mostrar realce de la sustancia de contraste. Cuando nosotros le hacemos un estudio contrastado al paciente para determinar si realmente se trata de un quiste o no, por la presencia de los septos y todo, vamos a ver que tras la administración de la sustancia de contraste hay una captación periférica de la lesión y si tiene septos, estos septos también van a captar sustancia de contraste. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, una lesión en una tomografía con la administración de la sustancia de contraste. Y miren, acá hay una captación periférica de la sustancia de contraste, ¿no? Si tuviera por ahí un septo, lo captaría también de una forma muy tenue. El tipo 2 es cuando el quiste es un quiste madre, ¿ya?, que está bastante de gran tamaño y que puede estar rodeado de lesiones de características similares, pero más pequeñas. A eso se les llaman los quistes hijos. O pueden tener aspecto ecogénico sólido en ecografía. Pueden estar rodeando a la lesión o pueden estar dentro de la lesión, ¿ya? Todos sabemos que estos quistes poseen pseudocápsulas periféricas, que es la periquística, y constituye una reacción fibrosa del hígado al proceso inflamatorio del quiste. Entonces, por su pseudocápsula puede generar alteración del tejido adyacente a la ubicación de la lesión. El tipo 2 se va a subdividir en 2A y 2B. El 2A se caracteriza por tener quistes hijos menos densos que el quiste madre. Y el tipo 2B, los quistes hijos van a ocupar casi el total de la lesión y el líquido denso del quiste madre. Es decir, dentro del quiste madre vamos a encontrar varios quistecitos en su interior, pero van a ocupar casi su totalidad de todo el quiste madre. Y esa sería una clasificación de tipo 2B. Por ejemplo, acá en ecografía tenemos una lesión de aspecto heterogéneo y uno mira y dice, bueno, no es muy bien definida la imagen, habría que pedirle una tomografía con contraste, no vaya a ser que sea una lesión de aspecto sólido, pero esto parece mixto. ¿Por qué? Porque está generando áreas de refuerzo acústico posterior, pero no tengo toda la certeza de que realmente sea o no sea un quiste hidatídico. Le pido una tomografía y en la tomografía con contraste me capta totalmente la sustancia de contraste y miren la presencia de los septos en su interior, ¿no? Y vemos y decimos, sí hay un realce. Si yo le pongo las unidades Hounsfield acá, pues lo más probable es que vaya entre 0 a 20 unidades Hounsfield en cualquier número dentro de este rango, y va a ser que nos va a determinar que la densidad es netamente líquida. Ya adyacente también hay otra lesión que puede ser un quiste hijo. Inmediatamente se le hace la resonancia magnética y la resonancia magnética muestra en secuencia ponderada en T2 presencia del quiste con hiperseñal, ¿ya? En T1 se ve hiposeñal y en T1 con contraste se ve con captación periférica de la sustancia de contraste. Entonces se ve hiposeñal en T1, hiperseñal en T2, captación periférica de la sustancia de contraste en T1 con contraste. Y al igual que en la tomografía contrastada, vamos a ver que sí se presenta también la captación periférica tanto de la sustancia, tanto de la periferia como de la presencia de los septos en su interior.
y este es ecográficamente, lo vamos a ver de esta forma. ¿Ok? En algunos casos, el quiste diatídico se puede ver mucho más definido también en ecografía, que ya desde ahí nos da avistamientos del probable diagnóstico. Las lesiones focales hepáticas quísticas, el tipo 3. Tipo 3 se produce en este tipo, el quiste diatídico está muerto. Se produce la muerte del parásito y la calcificación del quiste. Entonces, puede ser una calcificación completa, puede ser una calcificación que va de inicio a nivel de sus paredes. Por ejemplo, acá estamos viendo, esta es la lesión de aspecto quístico, pero calcificado en placa radiográfica, y cuando lo vemos en tomografía vemos todas las paredes calcificadas, que podría ser un quiste hepático, quiste diatídico, tipo 3 con calcificaciones de la pared. ¿Ok? Y el tipo 4 es un quiste complicado. Este es un quiste que se complicó, un quiste que se rompió, que genera sobreinfección, y por su localización hepática, pues ya se imaginan las complicaciones de sobreinfección que podrían estar presentes. Puede inclusive abrirse hacia la vía biliar o el sistema vascular, ¿no? O asimismo generar un cuadro peritoneal por la ruptura del quiste y con su contenido que se vaya a vaciar a la cavidad abdominal. Entonces, tenemos el tipo 1, tenemos el tipo 2, que es de dos tipos, como lo habíamos dicho, ¿no? Esto es netamente por ecografía, ¿ok? Esto es netamente por ecografía. El hialino, tipo 1, el 2, que tiene como desprendimiento de membranita a este nivel, pero ya sabemos que el 2 puede ser el 2A y 2B. El tipo 3, pero recuerden, esto es por ecografía, netamente, es cuando los quistes hijos están dentro del quiste principal, ¿no? El tipo 4, que ya es una calcificación del quiste que va iniciando su proceso de calcificación, y el tipo 5, que ya es netamente calcificado en su totalidad. Pero esto es por ecografía, ojos, netamente por ecografía. Otra de las lesiones que podemos encontrar a nivel del hígado son los abscesos, el absceso hepático. Pueden haber abscesos que pueden ser piógenos, pueden ser amebianos, pueden ser fúngicos, ¿ya? Entre los piógenos, a través del sistema portal o el árbol biliar, es que llegan, se alojan y generan todo el problema de absceso. Cuando hay por parásitos, ¿no? Por entamoeba histolítica o qué sé yo, se alojan y empiezan a generar una reacción inflamatoria, un proceso inflamatorio, y eso puede llegar a complicarse, abscedarse, y la causa en este caso podría ser pues la causa de parásitos, ¿no? Otro, los hongos, como el caso de la Candida albicans, que es el más frecuente, también puede generar dentro de las complicaciones este absceso hepático. Más esto puede estar visto en pacientes inmunocomprometidos. En las fases agudas del absceso se pueden ver pequeñas lesiones como que en racimo, y en tomografía las vamos a ver un poco hiperdensas, ya en la fase aguda. En la subaguda lo podemos ver como un quiste unilocular, es decir, una lesión quística simple. Pero como no es un quiste, sino simula serlo, su evolución va siendo con un engrosamiento de la pared, ¿ya? Y que se va tornando en forma irregular, y que si le administro sustancia de contraste, va a tener una captación periférica cuando ya va llegando al cuadro de abscedación. Y esto se va a ver tanto en tomografía como en ese contraste periférica del absceso.
Por ejemplo, acá, ¿no? En su formación vemos, son medias irregulares, indeterminados, pero ahí como que se ven las lesiones, pero no se llegan a definir del todo, ¿no? No se llegan a definir del todo, pero vemos que sí, como este es un estudio contrastado, vemos que hay un realce periférico, ¿no? De la lesión, al igual que acá. Entonces, una vez que se le administra sustancia contraste, sin contraste, o esta es una con contraste pero tardío, ¿no? Y que tiene un washout rápido, y esta es una arterial nefrográfica todavía, y se ve que hay una captación de la sustancia periférica. Si nosotros le ponemos acá el ROI en la zona de lesión, no va a tener una densidad, pero densidad de partes blandas, es decir, de 25 a 35 unidades Hansfield. Entonces, eso nos indicaría de que por el tipo de lesión, todos puede ser una lesión sólida o puede ser una lesión que está en proyecto o en proyección a la absedación. Otra de las lesiones, dentro de las lesiones hipervasculares, tenemos hiperplasia nodular focal. La hiperplasia nodular focal es una segunda neoplasia hepática benigna, más frecuente. Mujeres en el tercera o cuarta década son el grupo epidemiológico que puede afectarse con mayor frecuencia. La hiperplasia nodular focal normalmente no maligniza. Generalmente son lesiones únicas o solitarias cuyo tamaño es de, 5 centímetros. Este tipo de lesión de hiperplasia nodular focal se caracteriza por algo principal, que es la cicatriz central. Esta cicatriz central contiene una arteria central gruesa, lo que hace que cuando se administra la sustancia de contraste, la captación inicial va a ser periférica. Y a medida que vamos avanzando en la fase tardía y en la fase nefrográfica, el resto va haciendo, toda la tumoración va haciendo un washout y la parte central recién empieza a ser, a realzar. ¿Por qué? Por justo esta arteria central gruesa. ¿Ok? Entonces, esta es hiperplasia nodular focal. La vemos en un estudio contrastado y decimos, oh, mira, acá hay una imagen hipodensa no muy bien definida. Entonces, inmediatamente le solicitamos sustancia de contraste en fase arterial. Y en fase arterial, miren cómo captó toda la sustancia de contraste. Pero la parte de la cicatriz central no la capta. Y uno se queda pensando y dice, ¿no? A ver, lesión hipodensa en T1, en contraste es hiperdensa, pero el centro es hipodenso. Voy en una fase más tardía, ya está haciendo un lavado todo el tumor de la sustancia de contraste, pero aún así estoy viendo que hay una hipodensidad central. Y ya en la fase nefrográfica o excretórea, veo que la tumoración está prácticamente limpiando del todo de la sustancia de contraste, pero el centro que era hipodenso, acá se ve hiperdenso. ¿Ya? Entonces, esa es la cronología tras la administración de la sustancia de contraste de una hiperplasia nodular focal. En resonancia magnética cumplimos las mismas funciones. Vemos en una secuencia ponderada en T1 que es isointenso, ¿no? Isointenso. Tras la administración de la sustancia de contraste se ve que hay una captación de la sustancia de contraste en secuencia ponderada en T1 y cuando la sometemos a este estudio de difusión,
la difusión, en este caso, se va a mostrar que no hay restricción de la difusión. ¿Qué es la difusión? Para que vayamos ya familiarizándonos. Secuencia ponderada en T1 es cuando nosotros vemos la grasa se ve blanca en una secuencia ponderada en T1, ¿ya? La grasita se ve blanca. Miren. Y todo lo que tiene líquido normal se ve negro. En una secuencia ponderada en T2, el líquido se ve blanco. El líquido. ¿Ya? Entonces las lesiones van realzando o se van viendo de distinta forma en las distintas secuencias. Si yo le administro sustancia de contraste, porque acá está la aorta, yo administro sustancia y la aorta se va a pintar. Y al pintarse me va a mostrar si hay una lesión, una captación periférica de la sustancia de contraste, y la difusión es todo lo que vaya a restringir en la difusión. Si restringe es porque es maligno. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar una secuencia de difusión? Uno, que es la parte externa es muy borrosa. Y si hay una restricción a la difusión, lo vamos a ver como esto de acá, ¿no? Como este vasito. Pero ¿qué es lo que pasa acá? ¿Por qué esa tumoración que está ahí no realza? Porque las células no tienen una hipertrofia celular. Entonces, dentro de toda esta lesión, cada célula se puede desplazar espontáneamente. ¿Qué es lo que ocurre con estos tumores cuando son malignos? Que todas sus células están hipertrofiadas, están gordas, están grandes. Entonces, han ido creciendo en un espacio limitado que es el tumor, ¿no? Han ido creciendo dentro de este espacio. Y ha llegado un punto donde su movilización de un lado a otro ya no se da. ¿Por qué? Porque están tan gordas, tan anchas, que ya no se pueden desplazar a ninguno de los lados. Entonces, esa restricción del movimiento en la difusión hace que realce, que restrinja, que brille, ¿ya? Entonces, por eso es que se le llama difusión, y cuando nosotros en este caso no vemos que brilla, entonces decimos, bueno, entonces no restringe a la difusión, lo que me da el apoyo para la sospecha de que esto sea una tumoración benigna. Tenemos otra lesión que es el adenoma hepatocelular. También se da en sexo femenino, en la edad fértil, y en pacientes se ha visto, ¿no? Se ha visto, pero no hay nada concreto. Pero se ha visto que tiene alguna relación con el uso de anticonceptivos orales o tratamientos que contienen estrógenos. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Que si nosotros vemos que hay una lesión a nivel de, si hay una lesión en el parénquima hepático y yo tengo que es sexo femenino, que está en edad fértil, yo le preguntaré a la señora o señorita si toma pastillas anticonceptivas. Si toma, entonces ya es como que un factor de riesgo agregado para poder sospechar en determinado diagnóstico. Los adenomas hepatocelulares tienen bajo riesgo de malignización al hepatocarcinoma. Pueden complicarse con roturas o hemorragias. Los adenomas hepatocelulares son lesiones únicas. Sus tamaños varían pueden ir desde 10 milímetros hasta 15 centímetros de tamaño, ¿no? Alcanzan buenos tamaños. En la tomografía los vamos a ver isodensos, y si le administro sustancia de contraste, se va a ver hiperdensa, ¿ya? Se van a ver hiperdensa.
pero van a tomar un aspecto heterogéneo cuando el tamaño es demasiado grande. A pesar de la sustancia de contraste, su captación dentro de la tumoración va a ser discretamente heterogénea. Pueden existir degradaciones quísticas o necróticas dentro de las lesiones o hemorrágicas, siempre y cuando la tumoración sea de gran tamaño. En las fases portal y tardía, los adenomas son isodensos con respecto al parénquima hepático, es decir, en fases más tardías. Entonces, su realce básico es en fase arterial. Entonces, esto es casi igual como la hiperplasia nodular focal, solo que de acá no tiene, su realce no es tan ávido como en el caso de la hiperplasia nodular focal. Aparte que la hiperplasia nodular focal tiene una cicatriz central que no prende o no brilla en las primeras fases y que sí brilla en la fase tardía venosa. Por ejemplo, acá tenemos este tipo de lesión, ¿no? Que es un poquito heterogénea, vista, que podría tener. ¿Por qué se ve heterogénea? Porque podría haber lesiones quísticas, porque podría haber necrosis, porque podría haber hemorragia, ¿no? Acá nuevamente la vemos, ¿no? Pero siempre estamos viendo que hay un punto más oscurito tras la administración de la sustancia de contraste. Entonces vamos a, pero que en las fases tardías no realza. Entonces, al ver que también pueda tener una cicatriz central de la lesión, al no realzar en ninguna de las fases, me hace el diagnóstico diferencial entre hiperplasia nodular focal y el adenoma. Otras lesiones hipervasculares son los carcinomas hepatocelulares, la neoplasia maligna más frecuente en el hígado. Podemos encontrar en estos tipos de pacientes que el paciente está con cirrosis, su factor más determinante que va a condicionar, va a ser un factor de riesgo para la evolución y desarrollo del hepatocarcinoma o del hepatocolangiocarcinoma. Pueden ser, en sus presentaciones puede ser un nódulo masa solitaria, puede ser multifocales y pueden ser también de localización difusa. En tomografía, el hepatocarcinoma se ve como un nódulo, una masa solitaria hipodensa, que puede presentarse, que pueden tener dentro de su comportamiento o crecimiento zonas de necrosis, hemorragia o calcificaciones, podría estar presente eso, ¿no? Pero para que nosotros quedemos claros, hepatocarcinoma, nódulo masa solitaria hipodensa, ¿ya? Si yo le administro sustancia de contraste, va a haber un realce heterogéneo de la sustancia de contraste, pero su washout es rápido. Se pinta y se despinta rápidamente. ¿Ya? Se van a ver como nódulos hipodensos en fases tardías en relación al parénquima hepático. Por eso, muy claramente se hace el recorrido, se administra sustancia de contraste, se mira y se ve que se enciende y que de ahí se apaga el brillo. Y es básicamente por la particularidad de este tipo de lesión, ¿no? Que tiene un washout rápido. Acá, por ejemplo, miren, fase arterial, captó sustancia de contraste y en una fase venosa ya se lavó y se ve más hipodenso. Entonces, hiperdenso tras la administración de contraste, hipodenso sin contraste. En resonancia va lo mismo, secuencia ponderada en T1 lo vamos a ver prácticamente isodenso. Secuencia ponderada
secuencia ponderada en T1 con administración de la sustancia contraste, capta contraste, ¿no? Si lo vemos en algunas fases más tardías, capta contraste, pero ya con el washout va siendo más rápido, y en una secuencia ponderada también en T1 con sustancia de contraste, que va limpiando, ¿no? Va ya desapareciendo prácticamente la sustancia de contraste de la lesión, pero ávidamente capta en su primera instancia. Igual acá, ¿no? Secuencia ponderada en T1 con contraste, nuevamente lo vemos ahí, con los washout va limpiando, pero progresivamente. Y en la difusión, miren cómo enciende la difusión, ¿no? Hay una restricción a la difusión, lo que nos está indicando de que este es un tumor que requiere intervención hospitalaria. Dentro de las lesiones hipovasculares están las metástasis, que tanto en ecografía como en tomografía y secuencias ponderadas en T1 en resonancia, los vamos a ver hipodensas. A diferencia que en secuencia ponderada en T2 lo vamos a ver hiperintensas. Cuando son grandes, las metástasis pueden presentar necrosis o si son de crecimiento lento, pseudocápsulas. Tras la administración de la sustancia de contraste, va a haber un realce moderado, ya sea en tomografía como en resonancia magnética. Ya, la mencionamos como hipovascular, pero hay un porcentaje de las metástasis que pudieran realzar tras la administración o verse hipervasculares, con particularidades de ser hipervasculares en casos de tumores endocrinos, carcinoma de células renales, ¿no? Y los medios de contraste específicos en la resonancia magnética son muy útiles en la detección de lesiones pequeñas. Hay lesiones que de repente no se ven, pero cuando le administramos gadolínio en resonancia magnética, enciende y se ve. Por ejemplo, acá tenemos otra lesión, en realidad son dos lesiones, ¿no? Una, dos, que tienen ambas con sustancia contraste y con realce periférico y un realce heterogéneo en la parte central. Y se ve otra lesión de borde definido hiperdenso a este nivel. Entonces son metástasis. Por ecografía, llamados también ojo de buey. ¿Ya? El ojo de buey, así se ven, tal cual ustedes están evidenciándola, tal cual se ve en ecografía, cuando estén frente a este tipo de casos, uno por ecografía mira y dice, ¿no? Ah, parece un ojo de buey. Ah, esto es metástasis, ¿no? Rápidamente, esas imágenes son difíciles de olvidar. Bien, como conclusión, para nosotros el diagnóstico diferencial de una lesión focal hepática es muy variado. Con frecuencia la ecografía es la primera técnica que van a pedir para hígado siempre, ya sea para patologías de vesícula biliar, para presencia de cálculos recurrentes, pero en pacientes postcolecistectomizados y que puedan presentar el cálculo a nivel de lo que es colédoco, ¿no? En casos es el primer estudio que se realiza y que se va a identificar las lesiones si es que las tuvieran, ya sean lesiones quísticas, ya sean tumores, ya sean estructuras mixtas, las vamos a visualizar por ecografía. Primera técnica de imagen utilizada. La tomografía y la resonancia magnética van a permitir ver la composición de la tumoración, composición de qué está compuesta esta lesión,
y cuál es su comportamiento frente a la administración de la sustancia de contraste, ¿no? Por cuanto tanto la ecografía, desde inclusive placa radiográfica, ecografía, tomografía y resonancia, se han convertido en estudios de ayuda diagnóstica indispensables para la detección, la determinación y el manejo de los pacientes. Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, doctor.